Francisco Márquez de Prado, Executive Director de JP Morgan Asset Management. Francisco, buenos días. Buenos días, José Antonio. ¿Cómo está la confianza del inversor español según el último informe en el primer trimestre que habéis elaborado? Pues la verdad es que parece que mejora. Empezó mejorando el trimestre pasado, donde hubo un cambio de tendencia, pasó de estar negativo a estar ligeramente positivo y parece que esa aceleración en el incremento de la confianza del inversor se está incrementando. Ya llevamos 55 encuestas distintas, 55 trimestres publicando este índice y la verdad es que empezamos a estar en niveles altos con lo que ello significa. Aumenta la confianza en ahorradores, en inversores. ¿En qué punto se sitúa ahora? Bien, para que una breve introducción para aquellos espectadores que no conozcan bien la encuesta de confianza del inversor, hace 55 trimestres empezó JP Morgan haciendo una entrevista, JP Morgan Asset Management, haciendo una entrevista a inversores españoles. Esto es el resultado del primer trimestre de 2021, donde se hacen 11 preguntas cerradas y 2 preguntas abiertas. Son un total de 1.370 entrevistas, en la que el 50,5% son hombres y el 49% son mujeres, ¿vale? Y se va midiendo cada una de las distintas preguntas, cómo evoluciona a lo largo del tiempo y después se hace un agregado. El agregado, como decías anteriormente, que es un resultado importante, ¿vale? Ha ido mejorando. El tercer trimestre del año pasado tuvimos un menos 2,9%, ¿vale? La gente estaba más negativa, el inversor español estaba más negativo y en esta encuesta de JP Morgan ha ido evolucionando. El cuarto trimestre del año pasado pasó a terreno positivo, ligeramente positivo, digamos, un 0,5%, y este primer trimestre parece que ha pegado un salto sustancial al 2,04%. Si lo miramos mes a mes, vemos que enero fue ligeramente positivo, un 0,3%, en febrero se incrementa al 1,7% y en marzo ya tenemos un 4%, que es de los niveles más altos. Sobre todo es que hace 12 meses, el marzo pasado, el índice nos daba un menos 3,6%. Esto es muy importante porque la correlación que muestra, y hay un gráfico en la presentación que hace JP Morgan trimestralmente de este índice de confianza del inversor español, ¿vale? Hay un gráfico donde muestra la correlación con el IBEX y vemos que es prácticamente perfecta, es muy potente, quizá algo adelantada el índice de confianza del inversor, lo que luego se traduce en la evolución del mercado español. El porcentaje de inversores ahorradores vemos que se sitúa con expectativas positivas en el 42,9 frente al 26,7 que piensan que las bolsas bajarán, con lo que también nos está reflejando una imagen muy positiva de cómo creen ellos que va a evolucionar el mercado, ¿no? Sí, esa es una de las preguntas quizá más importantes. Para clasificar a los inversores, se realiza inversores mayores de 30 años, se clasifica JP Morgan Asset Management al realizar la encuesta, lo que hace es clasificar ahorradores, aquellos que tienen depósitos, libretas o cuentas corrientes, inversores, los que tienen algún producto financiero, excluyendo estos anteriormente dicho, y después el mixto, el grupo ahorrador inversor, que tienen tanto depósitos, libretas, como ahorro. Y lo que vemos es que efectivamente se está incrementando, ¿vale? Y quizá hay una de las preguntas más importantes, José Antonio, es la pregunta de cómo crees que va a evolucionar la bolsa o los mercados durante los próximos 6 meses, ¿vale? Y vemos que hoy nos encontramos en números máximos, nos encontramos en que está positivo una gran parte del mercado. Pero, sin embargo, hay cambios y hay porque luego decimos, bueno, y si estás positivo, ¿qué mercados son los que más te gustan? Y quizá el cambio más interesante es que, frente al trimestre anterior, donde un 35% de los encuestados pensaban que Europa era la zona más atractiva, ¿vale? Europa ha pasado a ser un 25,3% y el liderazgo, la zona más atractiva para los inversores españoles, pasa a ser Asia. Asia pasa a ser uno de los mercados más atractivos, con un importante incremento en Estados Unidos, donde el trimestre anterior solo estaban positivos un 13% de los encuestados y ahora pasan a estar positivos un 23,5% de los encuestados. Los inversores tienen más en cuenta cada vez, ¿no?, el Euribor y tipos de interés, también comentan.
Sí, cada vez lo tiene más en cuenta. Sin embargo, cada vez gana más peso como argumento de inversión, ¿vale? El por qué va a subir, porque después de preguntar cómo ves el mercado, a aquellos que nos dicen creo que va a mejorar o que las expectativas de mercado son buenas, les decimos, bueno, ¿y cuáles son las razones? ¿Vale? Es verdad que el Euribor es una de las razones, se incrementa, pero sin embargo la razón más importante sigue siendo la estabilización de la crisis del coronavirus. Un 57% de los encuestados creen que la razón principal va a ser esa estabilización en la crisis del coronavirus. Luego es curioso, hay que analizarlo despacio, porque un 28% la razón que te dan es porque ya tiene que empezar a remontar, es la razón que dan. Incluso un 13% dice que es que ya no puede ir a peor, por lo tanto tiene que remontar, ¿vale? Por lo tanto, ahí yo creo que queda un poco de trabajo de educación financiera que tenemos que hacer entre todos, entre los ahorradores e inversores españoles. Sobre todo porque estamos en máximos de optimismo y si luego preguntamos, decimos, fenómeno, estás en máximos de optimismo, ¿cómo vas a aprovechar este optimismo o esta subida que crees que puede haber en los mercados? Un 35,6% de los encuestados quieren aprovecharla a través de depósitos. Dicen, sí, yo estoy optimista, pero mi idea es invertir en depósitos. Que como bien sabemos, las tasas son complicadas, que ya no que tengan rentabilidad real positiva, sino incluso nominal, ¿vale? Y tan solo el 19% quieren hacerlo a través de fondos y un 18% lo quieren hacer directamente a través de bolsas. Pero esa idea de aprovechar esa subida, ese optimismo que vemos en la encuesta de confianza del inversor de JP Morgan Asset Management a través de los depósitos es algo que creemos que hay que prestarle cierta atención. Otra cosa que me ha llamado la atención a la hora de analizar la encuesta, los resultados, como vemos, es una encuesta con una muestra amplia y además que ya tiene un track record importante, con lo cual sí es indicativo. Es cuando decides invertir, ¿vale? ¿Cómo quieres invertir? ¿O cuáles son tus objetivos financieros a la hora de invertir? ¿Vale? Aquí lo que más nos llama la atención es que la mayoría de la gente a la hora de invertir lo que más valora es no perder dinero. Y esto es bastante estable, un 43% ha sido en la muestra actual, pero es que históricamente se mueve entre el 40 y 45% de los encuestados, ¿vale? De los inversores encuestados, que dicen que su objetivo fundamental es no perder dinero. Hay un 31%, ¿vale? Que se mueve entre el 30% y ha llegado a ser el 40% en algún momento de pánico, que lo que quieren es buscar un equilibrio rentabilidad-riesgo en función de su objetivo financiero, lo cual puede tener bastante sentido. Y después, digamos, un 26%, ¿vale? Que su objetivo lo que es maximizar la rentabilidad de sus inversiones. Y es curioso porque aquí en 2014 partíamos de un 14%. Se redujo un poco esta gente que quería maximizar su rentabilidad hasta el 8% y ahora se ha incrementado de manera exponencial y ha llegado a ser un 26%. Una última pregunta, Francisco. Me llama mucho la atención que baja el número de inversores que dispone un plan de pensiones. Preocupante, sobre todo si vemos que aumenta el número de depósitos, pero que por otro lado estiran del otro lado y baja el número de inversores que, según esa encuesta, dispone de ese plan de pensiones a futuro. Sí, ha bajado y eso es curioso. Hay una de las preguntas y alarmante, José Antonio, eso es importante llamar la atención y hacer hincapié en eso, y es que preguntamos cuáles son los distintos objetivos financieros que tiene la gente y después hacemos por la importancia que tiene y da la situación además de pensiones y de ahorro, la jubilación como resultado de tu objetivo financiero, ¿cómo lo tratas de hacer? Y hemos visto que un 44% de los españoles no ahorra para la jubilación, lo cual es preocupante. Y como dices tú, tan solo el 28,5% utiliza planes de pensión y más preocupante aún es que solo el 12% utiliza el vehículo fondo como inversión. De hecho, cuando preguntamos por los fondos, ahondando más en esto, oye, ¿cómo ves el vehículo fondo de inversión como vehículo de inversión? Vemos que el 77% de la gente lo utiliza porque les permite elegir el riesgo, un 72% por eficiencia, un 64% por gestión profesional, un 67% por diversificación, pero también nos llama la atención que un 76% elige el fondo
como objetivo de obtener rentabilidad, cuando la rentabilidad debería venir dado por los subyacentes y no tanto por el vehículo. ¿Vale? Eso es algo también que llama la atención. Por lo tanto, esta encuesta de confianza del inversor nos da buenas señales porque es verdad que se están incrementando determinados vehículos de ahorro y empezamos a tener más conciencia de la importancia del ahorro, pero sin embargo hay algunas señales de alarma que se repiten en los últimos trimestres que consideramos que es importante que los asesores financieros incurran y ayuden a los clientes a superar. Muchísimas gracias, Francisco Márquez de Prado, Executive Director de JP Morgan Asset Management. Buen día y buen negocio. Gracias por darnos esa visión de cómo está el inversor. Buen negocio, José Antonio. Gracias.